Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy me vais a acompañar a estar toda la noche conmigo. No vamos a dormir. Hay muchas cosas que hacer y yo soy un vampiro. Yo tengo horario nocturno y llevaba un tiempo teniendo el horario como desajustado. Bueno, digo desajustado y realmente era horario de persona normal, ¿no? Me levantaba como a las 9 de la mañana, me acostaba a la 1, a las 2. Resulta que yo suelo tener horario al revés. Me suelo acostar a las 10, 9 de la mañana. Evidentemente ahora estoy hecha un culo en pijamita aquí encapuchada porque es que está haciendo mucho frío. No encendí aún la calefacción ni nada porque quiero arreglarme un poquito y ver qué tal. Os había estado hablando mientras me arreglaba, pero como soy tonta, me olvidé de revisar de si estaba encendido el micrófono o no. Y evidentemente no estaba encendido el micrófono. Que pues hubo unas partes ahí hablando que no se grabaron. Voy a acomodar esto porque me estaba tomando un cafecito hace un rato y lo dejé aquí aún. Y era para deciros que realmente solo me arreglé la parte de arriba. O sea, me quedé en pijama abajo, pero ¿quién lo va a notar? Es decir, toda mi ropa es negra. Es la estrategia. No se nota cuando estoy en pijama y cuando no. Igualmente me voy a quedar con esto así porque no, es que hace frío. Hoy hace frío. Y tampoco me gusta estar encendiendo la calefacción todo el rato porque... A ver, el ordenador lo tengo que dejar aquí porque tengo que estar pendiente de unos mensajes y así. Y así que lo voy a echar simplemente para atrás. En la esquina de allí creo que voy a querer grabar como en este ladito. A ver si se ve bien. Y ahí quiero grabar. Este micro, que es el otro que tengo, este de aquí lo voy a apagar porque si no se va a quedar encendido de gratis, va a estar grabando doble audio, no tiene sentido. De hecho, seguramente ha estado grabando doble audio este rato, espero que no. Es que soy un caos, yo quiero poner el micro para que se escuche mejor y es que no doy hecho, no sé poner ni un micro solo. Había subido un short aquí a YouTube, pero la verdad lo tuve que quitar porque era más de 1 minuto y los shorts como que los acortan. Y luego me apareció una función que daba más de 3 minutos, pero a mí no me lo dejó subir. Un lío. Pero es este platito también que me enviaron como con el kit influencer de YesStyle, que es de cerámica, es súper pesado y es muy lindo. Realmente lo quiero usar también para enseñar alguna cosita cuando haga alguna receta o para que se vea más lindo, pero mientras lo tengo aquí debajo, que vosotros diréis, ¿eso es un cenicero? Sí, pero al mismo tiempo no. ¿Por qué? Porque aquí nosotros ponemos un incienso de estos que son en forma de cono y lo pones aquí y se ve más lindo, se ve como más organizado y no se ensucia tanto. Estas cositas de aquí no quiero que se vean mucho de fondo, así que pongo la mantita. Esto lo quito para que no se vea también. Las luces las tengo que cambiar para que se vea mejor porque si no se va a ver todo en plan naranja y voy a parecer un dorito. Esta caja yo creo que la voy a dejar aquí porque no se va a ver, no debería verse en principio. Y las cositas que quiero grabar son estas de aquí. Así que lo primero sería grabar estas cositas de por aquí. Mi idea, ok. ¡Ay, que tiro todo! Se me va a acabar la batería del micro. Bueno, se me acabó la batería del micro y se me llenó el espacio del teléfono. Así que este rato estuve respondiendo unos mails que tenía que responder mientras cargaba un poquito el micro. O sea, dejé cargando el otro micro, ahora estoy usando este que tiene batería. Y pasé los archivos al ordenador porque es que ya no tenía espacio en el teléfono. Y si no, pues... complicado, ¿cómo quieres que vaya a grabar, no? Pero bueno, ahora sí que sí, ya cambié las luces. Tenéis que ver esto como muchísimo más iluminado, realmente. Espero que sí, que se vea bien, porque lo estuve poniendo bonito. Y ahora sí que sí, yo creo que podemos grabar, ¿no? Espero que sí. Por aquí es donde quiero grabar, estoy pensando a ver cómo lo coloco para que no se vea muy mal tampoco, pero quiero configurar la pantallita. No siempre grabo con la pantallita, pero realmente siento que es necesario porque las veces que he grabado con la pantallita al final no me hizo falta. Y las veces que he grabado sin esto, luego está la toma toda de lado, estoy yo toda recortada y bueno... que me da un semi-infarto, así que la voy a configurar. Si no lo conocéis, esto es una pantallita como que tú lo conectas por Bluetooth y así y se duplica la imagen como para que veas dónde estás enfocado. Vamos a hacerlo porque si no yo sé que tengo muy mala suerte y esto me va a salir mal, así que intentémoslo porque si no me da un algo, os lo juro que me da un infarto. A ver, ahora yo creo que sí, ya tengo la pantallita conectada para que veáis
A veces va con un poquito de retraso, pero bueno, ayuda bastante para hacerme una idea. Y además la puedo poner como por aquí. Y aún por encima me he traído este mandito que es para darle como clic desde lejos. ¿Por qué? Porque esto es un teléfono y como veis no es tan práctico a veces levantarme y darle otra vez. Sobre todo porque estoy sentada de rodillas en el suelo y yo estoy un poco mayor y mis rodillas lo notan. Así que es como, bueno, con cariño. Realmente creo que me voy a poner aquí, o sea, me voy a intentar poner aquí el micro. Espero que se vaya a escuchar bien. Crucemos los dedos. A ver, aunque no sería la primera vez que grabo un vídeo 2 o 3 veces, así que bueno, algo es algo, ¿no? Vamos así y nos volvemos a ver cuando acabe de grabar esto. He acabado de grabar el videíto. Realmente yo creo que ese vídeo va a ir antes que este, así que os puedo mostrar alguna cosa así en plan spoiler, y si no habéis visto ese vídeo, pues podéis ir a verlo y echar un vistazo y dejarme ahí un comentario y un like, que lo agradezco mucho, realmente, muchas gracias. Y es de juguetes, ¿vale? Juguetes que yo tenía de pequeña. Quiero hacer otro algún día, pero si no dejáis vuestro like y vuestro comentario, pues no lo podré hacer, porque pienso que no os gusta. Y realmente tengo por aquí las cosas aún medio tiradas, y tengo que ver qué hago con ellas, ¿vale? Porque yo generalmente con estas cosas no me suelo quedar porque no tengo casi cosas en general, ni decoración, ni en casa, ni nada. Y se lo suelo enviar a una sobrina, como si tuviese 800 sobrinas, a mi sobrina. Pero es que luego me he puesto a pensar que los niños de hoy en día como que no juegan con estas cosas. O sea, a mí, a su edad, que creo que tiene como 7, 8 años, puede ser, soy pésima para esas cosas. Lo siento, sobrina mía de mi alma. Y no me acuerdo cuántos años tienes. Hace tiempo que no te veo. Cada vez estás de un tamaño diferente. Es imposible calcular la edad. Pero eso, que los niños de hoy en día como que no juegan con estas cosas. O sea, yo esto me lo regalas con 7, 8 años y soy feliz, vamos, es que presumo de mi bicho largo, peludo en todos lados. Pero es que hoy en día están con la tablet y todo y es imposible. O sea, a mí me haría ilusión regalárselo, pero es que sé que no lo va a usar, así que no sé qué hacer. Porque me pasó realmente hace no mucho una prima muy lejana, que eso ya ni cuenta como primo, o sea, te digo primo por decir algún parentesco, que realmente seguramente no lo hay, pero yo me crié con ella cuando era más pequeñita. Yo a esa edad realmente aún no hacía nada raro, extraño, ni nada. O sea, no salía, tenía un teléfono de tapa y volvía a las 8 de la tarde a casa. Y la última vez que hablé con ella, teniendo 12, 13 años, me dijo que se iba a tomar chupitos y que salía de fiesta y que no sé qué. Y yo así como... ¿Cómo? Espera. Yo a esa edad estaba viendo Shin-chan y Doraemon por las mañanas, que lo sigo haciendo aún, sí, pero ¿todo bien? ¿Cómo que chupitos? He empezado a tomar yo chupitos ahora que tengo 25 años, o sea, creo que literalmente este año los he empezado a tomar cuando salgo. ¿Cómo que chupitos con 12 años? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? No entiendo nada, estoy preocupada realmente. Que me he puesto a pensar en eso dándome cuenta que haciendo este vídeo me he divertido bastante. Estaba haciendo este vídeo porque hace un año hice como el vídeo de juguetes que siempre quise de pequeña, que también me divertí mucho porque, no sé, siento como que esas cosas a mí me ilusionan, y este también me ha divertido mucho. He estado aquí un rato súper entretenida, no sé, o sea, me da cosita que hoy en día la gente no se pueda divertir con cosas tan simples. O sea, pudiera estar yo un buen rato aquí más haciendo el estúpido, básicamente. O sea, tengo ahora que hacer otras cosas, por eso no lo voy a hacer. Pero bueno, me ha dado cosita, realmente me ha dado cosita ponerme a pensar en eso. Hace un frío ahora, o sea, yo porque, a ver, también estoy desabrigada. Uy, qué gusto, uy. Ay. Y porque siempre tengo las manos congeladas. O sea, quien me conozca sabe que yo te toco con un dedo, sobre todo, y te congelo. A ver, vamos a organizarnos aquí. Estos son mis juguetitos. Un adulto responsable y maduro. Estos son mis juguetitos. Y voy a dejar los que me voy a quedar y no, porque no quiero empezar a hacer caos. El paracaidista aún tengo que probarlo bien para que lo veáis, así que me lo voy a quedar, evidentemente. Estos bichos de aquí, yo creo que los voy a regalar. Con este pirata lo voy a guardar porque quiero ver si jugamos estas navidades con él. Y si no, pues lo regalaré también. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi otra rana? ¡Mi rana! Aquí. Las ranitas, pues seguramente las vaya a regalar. No veo yo mucho a la gente jugando conmigo a las ranas. Las otras manos locas también. Yo creo que voy a regalar prácticamente todo. Y ya estaría. Esto de por aquí lo voy a juntar para tirar, porque si no luego se me empiezan a juntar papeles y monto un caos. Y el resto ya estaría. O sea, era vídeo, ¿vale? Pero el corrector.
tengo que revisar el vídeo, o sea, los vídeos que pasé, porque los pasé al ordenador por si acaso se me acaba el espacio dentro de nada, pero no me quiere cargar la miniatura. Tengo que abrirlo uno por uno, individualmente, como para revisar que sea el vídeo y no borrar un archivo que luego necesite. Os iba a decir, estaba revisando ahora las grabaciones y me di cuenta que literalmente este, que es el que estaba usando, como que no tiene casi color. O sea, cuando te lo echas, noto como un aceitito. De hecho, me lo voy a volver a echar ahora para que veáis. Es como que si tiene ahí supuestamente un poquito de color y aceite, pero a la hora de echarlo es como que solo noto la sensación de aceitito, olor rico, eso sí, olor rico, pero no siento nada de color. E igual fuera de que no siento nada de color, es como que se va muy rápido. A ver, yo generalmente lo que uso es el cacao que os enseño y a veces echo un poquito como de pintalabios, pero mínimo, o sea, como par de toquecitos para que le dé un poquito más de color de lo que ya tiene el cacao, porque es un cacao con color. Y generalmente me dura bastante. A ver, si yo me pongo a comer o así, pues se me va. Pero yo mientras hablo en los vídeos, que literalmente es solo abrir y cerrar la boca, pues no pasa nada, es como que dura ese rato. Pero en el rato que he estado grabando las cositas estas que os enseñé, vi como se me iba quitando poco a poco y en las grabaciones como que ni se me nota casi y ahora mismo es como que no sé, no noto gran cosa. Y lo peor de todo es que he estado como echándole un vistazo. Yo de tema maquillaje y así no sé mucho, solo sé que está lindo el empaque, pero he estado echándole un vistazo y realmente es como que es una marca cara y que la gente usa mucho, pero creo que lo usa más por estética, porque esto es el único producto que yo tengo de esta marca y no sé el resto, pero este siento como que no es tan bueno, a menos que solo sea hidratación, no sé. O sea, si esto es solo hidratación, lo entiendo. Si supuestamente es un pintalabios, no lo entiendo. Por aquí tengo las cositas que realmente os dije que me falta que me lleguen una o dos cosas, pero no quieren que grabe un vídeo, sino como estilo short, reels y para subir así. Es ropa, pues, es ropa. Qué bien me explico, ¿no? Así que voy a intentar hacer uno o dos shorts. Tengo una idea, vi una idea que me llamaba un poquito la atención, pero no sé si lo puedo hacer igual. No sé si se me vaya a escuchar muy bien porque os enseñé que encendí la calefacción porque hace fresquito. Así que bueno, me voy a poner con eso porque si no yo me conozco y voy a tardar 2 años. Son las 4 de la mañana y yo voy a prepararme unas galletas. Evidentemente. Es que realmente hace tiempo como que no compro galletas como tal, sino que las hago desde cero. Porque no sé, siento que está mejor y así como que también le echas lo que quieras. Una mezcla de cosas. Evidentemente, por mucho que ya las haya hecho 20 veces, no me acuerdo de las medidas. Eso sí que no. Y lo que pasa es que también solo me queda esto de harina y yo quería hacer como 2 versiones, pero para mí que no me va a dar. Vamos a medirlo por si acaso, porque a lo mejor sí que me da. Y yo estoy aquí delirando. ¿Estoy tonta o qué? Todo el desastre que visteis antes lo recogí hace un rato y todo, pero es que tenía que poner a cargar un poquito el teléfono y vaciar la memoria porque estaba eso llenísimo. Porque realmente grabé varios vídeos y me estaba muriendo de frío y al mismo tiempo era como que tengo mucho frío, no quiero recoger ahora y lo iba dejando a los pocos porque era como ya lo haré y luego acabó el desastre. Sí, yo creo que no me da para hacerlo 2, o sea, me sobra esto, que no sé cuánto será, pero no creo que llegue a 100, vamos a medir. Bueno, es un poquito menos, vamos calculando, ¿no? No pasa nada. Pero eso, que es que yo voy contando las cosas y se me olvidan totalmente, os lo juro, soy un caos. Estaba ordenando y siento como que voy a tener que hacer un poquito de limpieza profunda después porque ya empiezo a escasear sitio para guardar cosas. Tampoco es que tenga muchas, tengo un espacio bastante reducido y no me gusta pasarme del espacio. No sé, siento que tampoco es como que uno necesite tantas cosas. Me encantan las nueces. Hacía mucho que no las comía, pero las compré el otro día para hacer... Las compré el otro día para hacer una tarta de zanahoria y ¡uf! ¡Qué ricas que están! No me acordaba lo mucho que me gustaban. Se me fue por el otro lado la nuez. Quiero poner una peli de fondo, pero no carga la página. Se ven bien malas las películas de Disney que me sugieren aquí. Originales, favoritas de Disney. No suele haber muchas pelis buenas en Disney. Voy a poner Futurama. Hace años que no lo veo.
Esta temporada es nueva, creo, y están hablando de NFTs, o sea, yo no soy tan moderna. En mi época eran cosas muy diferentes. Uy, ya dejé que enfriase un poquito la masa porque tiene como que enfriar para unificarse y ahora la voy a estirar y darle forma. Realmente no tengo cortador de galletas aún, tengo que comprarme alguno algún día, ¿vale? Pero yo mientras uso este vaso que es de como una copa de champán de estas pero de fin de año, de estos de plástico, y le doy la vuelta así. Fácil, rápido, sin problema y ahorrando. Como tengo mucho para hacer, lo que quiero hacer es como estirar el papel de aluminio y aquí tengo las bandejitas para poder poner varias. Igualmente creo que no me llega el espacio de 3, voy a tener que hacer más y luego cuando ya estén hechas guardarlo. ¿Tengo galletas a las 5 de la mañana? Evidentemente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mirad la cantidad de galletas que he hecho, o sea, este plato está lleno, pero era para reponerla. Estas son nuevas, o sea, son como con nueces y chocolate, y estas son las típicas de chispitas de colores, que son las que le gustan más a Ex, pero quise probar estas de diferentes. Y por aquí parece que hay algo interesante o así, pero es del vídeo que grabé, que es lo de... ¡Ay! Desde ahí ni se ve, ¿no? Es lo de el vídeo de los juguetes, que literalmente está ahí creciendo. Enfócate. Ahí está. Está ahí creciendo. Ya rompieron el cascarón los pollitos. Pero ahí siguen. Pues quiero que veáis primero el tamaño al lado de mi cara del plato de galletas. O sea... Y aquí está lo de los animalitos. Bueno, son dinosaurios, creo. Que aún no creció nada, o sea... ¡Uy, qué grimosa es la textura! Es como que ahí está creciendo. ¡Qué asco que me da! Lo voy a poner dentro. Luego le busco un sitio donde ponerlo. Y ahora justo son las 6 de la mañana. Yo creo que aún tardo un ratito en irme a dormir, pero os voy avisando de cualquier cosa. Si es que no hago mucho más, me despido aquí directamente y espero que os hayáis divertido mucho viéndome aquí haciendo el payaso durante toda la madrugada. Muchas gracias por acompañarme porque realmente habéis sido mi compañía a estas horas, así que muchos besitos. Y disculpadme que casi siempre acabo en pijama y destruida, o sea, yo lo siento, yo no puedo acabar arregladita diciendo adiós, no, yo tengo que acabar así en pijama, llena de pelusas, alguna mancha en el pijama, sí, o sea, yo, así soy yo.